Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Estamos en su programa de liturgia, Comunidad que Celebra. La semana pasada comenzamos a reflexionar unos temas un poquito espesos, un poquito fuertes, quizá para estar caminando, para estar entretenido en otra cosa, porque son temas de reflexión teológica profunda sobre la liturgia, sobre la teología que tiene el Vaticano II, es decir, la Iglesia Católica, desde mediados finales del siglo XX sobre la liturgia. Y son unas reflexiones profundas que nos ayudan quizá pues a entender el misterio de la liturgia. Bueno, el misterio siempre es misterio, por lo menos acercarnos un poco a paladear, a sentir qué significa esto que nosotros celebramos, esta salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en cada Eucaristía y que nos ofrece pues la Iglesia a través de los sacramentos. Por eso es importante que entendamos que aunque celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque por ejemplo el Jueves Santo celebramos también la dramatización de el lavatorio de los pies, sin embargo la liturgia no es un drama, no es un teatro. No hacemos todo exactamente para repetir cosas que un guionista escribió y que pues a los que lo están viendo ni les va ni les viene mucho, sino simplemente les entretiene. Aunque tenga la celebración litúrgica una cierta dramaticidad, sin embargo es distinto de las representaciones teatrales, porque el teatro pretende emocionar al espectador, pero no le importa la verdad. El espectador no se implica en los problemas personales de los actores. Y en la liturgia, en cambio, la verdad de lo que se rememora hace que los asistentes se conviertan en participantes, pues toman parte en la verdad misma del drama representado, es decir, que se vuelve a presentar, que vuelve a hacerse presente en la comunidad que celebra. Y al situar la liturgia en el corazón de la historia de la salvación, como una presencia sacramental de la obra redentora, el Vaticano II hace de la liturgia el corazón mismo de la Iglesia. Por eso vamos a intentar, a partir de algunas palabras antiguas en griego, por ejemplo, anamnesis, que es lo que celebramos nosotros, lo que recordamos, pues intentar profundizar este significado de la teología litúrgica. Dios es el inmutable, el que está por encima de todo cambio, más allá del tiempo. Y lo que es inmutable, pues es su bondad, es su fidelidad, es su voluntad salvífica. Son inmutables, pero sin embargo suceden, acaecen en la historia. Y el hombre que estamos sometidos, los hombres, a la variabilidad, vivimos en el tiempo. Y el tiempo se nos da para poder salir de nosotros mismos y asumir la relación con Dios, con el prójimo y con el mundo. En este mismo tiempo el hombre entra en relación con el mundo. Nos referimos al tiempo existencial, que es distinto del tiempo físico. El tiempo es fragmentario en su dimensión de finitud. Consiste en una sucesión de oportunidades únicas que no vuelven. El tiempo litúrgico es como la síntesis de la imagen lineal del tiempo que parece que avanza hacia adelante y cíclica que vuelve a retornar. El año litúrgico es el eterno retorno, pero en él se va rememorando la historia lineal de la salvación. Y el tiempo litúrgico está determinado por el ahora de la salvación divina. No es que la eternidad de Dios sea un tiempo muy largo, inacabable, no. Tampoco se puede decir que la eternidad exista antes y después del tiempo. La eternidad de Dios es una hora que por ser siempre presente puede interrumpir en el curso del tiempo creado. La rememoración litúrgica que hacemos hace presente en cada celebración el verdadero contenido de todos aquellos momentos del pasado. No es que el tiempo de la salvación se repita de nuevo aquí y ahora, sino que el hombre aquí y ahora entra una y otra vez en comunicación con una presencia permanente que está más allá del tiempo transcurrido. La Eucaristía no es una sucesión de sacrificios, ni es la repetición del sacrificio de Cristo, sino que es la presencia misma de ese sacrificio único de Cristo.
No es el recuerdo de un hecho que pasó en la perspectiva lineal del tiempo, algo del pasado, algo de atrás, sino que es la conmemoración de un misterio que está continuamente presente. En la liturgia se alcanza el punto de intercesión, es decir, de encuentro del tiempo y de la eternidad. Allí el participante, es decir, nosotros en la comunidad cristiana, se convierte en contemporáneo de los sucesos bíblicos. El hombre se hace testigo contemporáneo de lo que sucedió entonces. Cristo nace en Navidad, resucita en Pascua. Y nosotros celebramos eso, la Navidad, el nacimiento de Cristo, y celebramos la resurrección de Cristo. Es Cristo que de verdad ha resucitado y que lo estamos celebrando nosotros. Es este recuerdo de la memoria de Cristo, es esta anánesis, ¿es una obra de Dios o es una obra del hombre? El hombre es quien conmemora, pero como un acto humano, pues su acción de recordar no puede trascender el tiempo, no puede entrar en el túnel del tiempo para volver al pasado. Es solo la acción divina la que trascendiendo el tiempo nos trae los misterios a nuestro aquí y a nuestro ahora. Por eso la liturgia, antes que acción del hombre, es una acción de Dios. Y la misma fe que hace posible el anánesis no es una obra del hombre, sino que es la obra de Dios en el hombre. Y la existencia de Cristo fue siempre una existencia entregada cuando pasó haciendo el bien en la tierra. Ese fue el Cristo histórico. Y cuando a la derecha del Padre se entrega a Él justamente con todos los hombres. La entrega de Cristo tuvo lugar de una vez para siempre, pero este una vez para siempre permanece eternamente ante el trono de Dios, permanece en la existencia gloriosa de Cristo. Es una existencia entregada. Por eso la Eucaristía pues tiene siempre una connotación sacrificial. Estamos siempre celebrando ese mismo sacrificio, esa entrega de Cristo. Se trata del memorial de una acción realizada por el Señor al final de su vida terrestre. Es algo más que un recuerdo subjetivo. Las palabras y los símbolos son realidades objetivas que nos hacen recordar como esos recuerdos, esos souvenirs que guardamos en nuestros viajes. Cuando lo miramos nos viene a la mente lo que vivimos, lo que celebramos, lo que gozamos en aquellos viajes. Y esas realidades objetivas nos permiten vislumbrar el misterio y entrar en él. Ya el pueblo judío entendía de ese modo el recuerdo de las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento. Durante la cena pascual llamado el Seder, se cita el texto de Éxodo 13:4, añadiendo que en cada generación el hombre está obligado a considerarse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto. Esto supone que de un mismo misterioso el pueblo judío de todos los tiempos se hace presente en la liberación de Egipto cuando celebra la noche pascual. En esta acción pasada no se inventa, se cree. Y afirmamos también nosotros la realidad de aquel acontecimiento divino. Confesamos que está implantado en nuestra vida personal y comunitaria. Creemos en la autodonación de Dios que estamos celebrando. No solo no inventamos aquellos acontecimientos que recordamos, como que ni siquiera inventamos los gestos y palabras que constituyen nuestro memorial, sino que los actualizamos, los hacemos presentes. Escuchemos un canto que nos ayuda a digerir estas profundidades. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré el día de Hayan de bredo blai, yuhu kanzu bishan
matters. No one can come to me unless the Father beckons, and I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida del mundo, y el que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré el día de. The bread that I will give is my flesh for the life of the world. And if you eat of this bread, you shall live forever. You shall live forever. And I will raise you up, and I will raise you up, and I will. Bien, pues estamos comentando lo que significa celebrar el anánesis, el recuerdo, el memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, que no es un teatro, sino que es actualizar aquello que Jesús dijo. Jesús nos dijo, hagan esto, no nos dijo, hagan cualquier cosa que se les ocurra en recuerdo mío, porque algunos cogerían los látigos, se dedicarían a dar latigazos, otros se dedicarían a comer, otros a buscar peces y panes. No, Jesús lo que nos dijo era, hagan esto. Hagan estos gestos precisamente y no otros. Repitan estas palabras y no otras. El rito es la codificación que hace la Iglesia del memorial. Y reconocemos la autoridad de la Iglesia para mantener la tradición del memorial de un modo en que no se vacíe de significado. Esa es la diferencia entre la Iglesia católica y otras muchas iglesias, que ellos, esta codificación de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía, pues lo hacen de otra manera. Le han dedicado más importancia a la palabra, más importancia a los gestos de expulsar demonios, o de gritar, o de cantar, o de alabar, o de quién sabe qué cosas, y no hacer esto en memoria mía como Jesús nos lo pidió, a vivir sacramentalmente esa presencia real de Jesús. La anánesis, este recuerdo, supone que la eternidad puede interrumpir en el tiempo. Tiene mucho de imitación de los grandes hechos que simboliza. El baño remite al Mar Rojo, al Jordán, a la entrada en la tierra prometida, al bautismo de Cristo y a los hechos primordiales de la vida del creyente. Pero no celebramos al Jesús histórico haciendo lo que Él hizo, sino al Cristo de la fe. No celebramos al Señor del pasado, sino al Cristo que es Señor actual y que está presente en la Iglesia. El lavatorio de los pies, pues no podemos decir en el Jueves Santo, es la excepción que confirma la regla de que nuestras celebraciones no son teatro sino misterio. No es el modelo precisamente de la acción litúrgica, sino que es una excepción por la significación tan grande que tiene ese gesto de entrega, de humildad, de servicio. La Eucaristía se ha ido desprendiendo de todos estos gestos de imitar los ritos de la última cena judía y se aleja de cualquier realismo también social como costumbrista, buscando superar las barreras de lo espacio-temporal. Celebramos no los hechos del pasado en cuanto ya pasaron, sino el núcleo de perennidad, de eternidad que poseen, despojados de las circunstancias, del espacio y del tiempo que ya pasaron en la historia. Celebramos estos hechos
en su contemporaneidad con todos los tiempos, es decir, viviéndolos ahora como se vivieron en aquel tiempo y consiguientemente con el momento presente en que tiene lugar la celebración concreta de hoy. Esto es un misterio, el misterio de cómo algo que vivió Jesús se sigue haciendo presente. También hay una doble dimensión que tiene el acto litúrgico. Hay unas palabras griegas que casi me cuesta mucho decirlas, no porque sean difíciles, catabática o anabática, sino por lo difícil que quizás sea para nosotros comprenderla. Pero en definitiva se ha reconocido que el acto litúrgico tiene una doble dimensión. El objetivo que tenía de glorificación de Dios es la dimensión ascensional, que asciende el hombre, glorifica a Dios, esa dimensión anabática. Y por otro lado, la salvación y la santificación de los hombres es la dimensión descensional, como desciende de Dios hacia nosotros esa liberación, esa salvación. En realidad ya está contenido en la naturaleza de la bendición judía, la Beraká, que incluye ambos aspectos. También la religión musulmana tiene esta Beraká y otras religiones hindúes, esa bendición que significa sentirse en presencia de Dios, sentir cómo Dios nos está bendiciendo. Nosotros bendecimos a Dios que nos ha bendecido. Podemos bendecir a Dios porque Él nos ha bendecido primero. O como diría San Juan, podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes, así con toda clase de bendiciones, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Pues el Concilio Vaticano en su teología reconoce expresamente ambas direcciones de la liturgia, cuando dice que es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado. Es decir, nosotros glorificamos a Dios en la liturgia y por eso es importante que participemos, pero mucho más, los hombres son santificados. Por eso el que no participa en la liturgia se está perdiendo la santificación, se está perdiendo la liberación, se está perdiendo la gracia de Dios que a través de la liturgia nos viene a nosotros. Pero por el hecho de comenzar a partir de la historia de la salvación y del misterio pascual, el Vaticano II ha venido a darle más importancia a esta dimensión descensional, es decir, que Dios nos bendice, que Dios nos glorifica, que Dios nos da su gracia. Los sacramentos celebran una gracia recibida y la fuente de esta gracia está en las acciones de Cristo Redentor. En la liturgia se nos hacen presentes ante todo esas acciones salvíficas que nosotros conmemoramos y al hacerse presentes realizan efectivamente nuestra santificación, y una vez constituidos en pueblo santo y consagrado, somos capaces de tributar a Dios la perfecta gloria y alabanza por Cristo, con Él y en Él, como decimos en cada Eucaristía, al final de la plegaria eucarística. La donación de salvación en la palabra y el sacramento hacen posible la respuesta del hombre que ha sido investido de esta gracia. La teología anterior del Vaticano II partía de este concepto del culto, pues como que el hombre dábamos a Dios y la liturgia era primariamente la glorificación de Dios, el cumplimiento de una obligación que la Iglesia tiene como sociedad perfecta, de rendir culto público a Dios para traerse de este modo sus bendiciones, como hacen casi todas las religiones, intentar ganar la gracia de Dios mediante el culto humano. En cambio, para el Vaticano II se le da más importancia a esta dimensión descendente y por eso es importante que asistamos a las liturgias, a las celebraciones, porque la Trinidad Divina se manifiesta en la encarnación de Cristo y en la Pascua de Cristo. El Padre nos entrega a su Hijo al mundo en la encarnación y su Espíritu en la plenitud de la Pascua y nos comunica su comunión trinitaria como un don, como un regalo. Y este doble don de la palabra y el Espíritu se nos da en el servicio litúrgico para nuestra liberación y santificación. El que no participa, ¿se libera y se santifica? Pues yo creo que no.
Yo creo que no. Por eso es necesario participar para liberarnos y santificarnos. En realidad la liturgia es un diálogo entre Dios y el hombre. El descenso divino hace posible que nosotros ascendamos y glorifiquemos a Dios, y la realización del sacerdocio de Cristo mediante los signos que expresan eficazmente la salvación del hombre hace posible el culto público ejercido por el Cristo total, que es la cabeza unido a los miembros, Cristo unidos a nosotros que somos los miembros de la Iglesia. Escuchamos otro canto que nos sigue ayudando en esta tarde. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo, todo el que lo come no muere de anhelo. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida, mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Todo el que lo come tendrá eterna vida, todo el que lo come tendrá eterna vida. Hay entre vosotros que en mí no creéis, hay entre vosotros que en mí no creéis, mas sin mi verdad vivir no podéis, mas sin mi verdad vivir no podéis. El que viene a mí lo recibiré, el que viene a mí lo recibiré, con mi cuerpo y sangre su sed calmaré, con mi cuerpo y sangre su sed calmaré. Mi Padre os ofrece este pan del cielo, mi Padre os ofrece. Bien, seguimos reflexionando sobre la teología de el Vaticano II en torno a nuestras celebraciones litúrgicas. Hay una relación mutua entre la gloria del hombre, la gloria de Dios y la vida del hombre que celebramos en la liturgia. Para que el hombre pueda glorificar a Dios tiene que tener vida. Solo si Dios hace partícipe al hombre de su plenitud de vida, podrá éste glorificarlo debidamente. Cuando el hombre está en pecado difícilmente lo puede glorificar. Cuando el hombre está lejos de Dios difícilmente. Pero precisamente la vida plena del hombre consiste en la contemplación de Dios, en la glorificación de Dios. Solo en la alabanza de Dios que tiene lugar en la liturgia, la vida recibida por el hombre alcanza su mayor expresión y su mayor calidad y abundancia. Hay por lo tanto una causalidad mutua entre la glorificación de Dios y la vida del hombre. Es decir, que la gloria de Dios es que el hombre viva, nos decía un santo padre de la Iglesia. Pues realmente si el hombre tiene una vida en abundancia, glorifica a Dios también en más plenitud. Y este intercambio vital solo puede ser comenzado por Dios. A Él le corresponde la iniciativa de Dios. Y la prioridad esencial de la glorificación de Dios no excluye esa prioridad existencial de la experiencia de la salvación, sino que nosotros, al sentirnos en el camino de vida y salvación, es cuando glorificamos a Dios. Pues bien, esta concepción ascendente de la liturgia que tenía antiguamente la Iglesia se centraba en el servicio del hombre a Dios, mientras que esta concepción descendiente desde el Vaticano II se fija más en el servicio ofrecido por Dios al hombre. Y es decir, que es Dios quien nos está regalando su gracia, su don y la salvación. Y la crítica del culto, entendida como servicio del hombre a Dios, se basa en el hecho de que efectivamente Dios no necesita esos servicios del hombre. Como dice también la Biblia, el Salmo 50, si tuviera hambre, no te lo diría. ¿Acaso como yo carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Misericordia quiero y no sacrificios. Así nos decía el profeta Oseas o también Mateo 9:13. Si la liturgia fuera básicamente un culto, es decir, acciones que hacemos los hombres para agradar a Dios, sería superflua. Pero si la liturgia es el modo
cómo el hombre puede entrar en posesión de la salvación de Dios, el modo como la acción salvífica se hace realmente presente aquí y ahora para el hombre, es claro que el hombre sigue necesitando la liturgia. Todo lo que no se expresa se marchita, todo lo que no se celebra se acaba dando por supuesto, se desliga de su fuente y al desligarse de la fuente que lo sustentaba, acaba por desaparecer. Es un poco como el amor en los matrimonios, en las parejas, que no se expresa, que no se hace evidente, muchas veces se va enfriando y se va quedando, pues quién sabe, en el olvido. Por eso el culto de la vida necesita referirse expresamente a la acción salvífica de Dios, que lo hace posible, que hace posible el culto. Y esta referencia a la acción salvífica de Dios consiste precisamente en su celebración ritual, en lo que celebramos en la Eucaristía. La gran intuición de los profetas de Israel, continuada por Jesús de Nazaret, es que el verdadero culto es la vida entera del hombre, su ejercicio de las virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, su praxis moral, es decir, que no podemos tener una vida inmoral y luego ir a ofrecerle culto a Dios como si así lo fuéramos a convencer o lo fuéramos a comprar con alguna dádiva. No, Señor. El Dios lo que quiere es una vida íntegra, lo que quiere es que vivamos la fe, la esperanza y la caridad. Es en concreto de su vida donde el hombre, en el concreto de la vida donde el hombre glorifica a Dios, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, no acomodándose al mundo presente, sino transformándose, nos decía San Pablo, hablándole a los romanos, capítulo 12, el verso 1. Por eso nos exhorta también la carta a los hebreos, a no descuidar la beneficencia y la comunión de bienes. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en la tribulación y conservarse incontaminado del mundo, nos dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 27. Pero para poder vivir de esta manera necesitamos ser alcanzados por la gracia de Dios que celebramos en los sacramentos. Bien, hermanos, no sé si han cogido, si han entendido algo, pero lo que quiero decir es que realmente para nosotros poder celebrar un culto agradable a Dios, para poder celebrar nosotros una Eucaristía auténtica, nosotros vamos a celebrar ese encuentro salvador, la entrega de Jesús, que se entrega por nosotros en su cuerpo y en su sangre, y así nos consigue la liberación y que nos consigue la salvación. Deseándole a todos ustedes, bueno, ya el obispo lo están felicitando hace un momento por la emisora, ¿verdad?, en su 8º aniversario de la consagración episcopal, y ayer era también pues la diócesis, la celebran sus 47 añitos de diócesis caminando en la región Enriquillo, la diócesis de Barahona. A todos ustedes desearle también que estas lluvias les traigan también bendiciones de Dios, le aplaquen los calores, les animen a cuidar la naturaleza que es la obra de Dios, el evangelio de la creación como nos dice el Papa Francisco, y que también estemos más invitados a participar de nuestras celebraciones litúrgicas con intensidad, con interioridad, con profundidad, para que esta obra salvífica de Dios nos mejore, nos salve, nos ponga en el camino de la vida en abundancia. Estuvo con ustedes el Padre Antonio Fernández.